No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace ya muchos años, cuando mi vida giraba en torno a pañales, juguetes y noches sin dormir, vivíamos en una casita sencilla, cerca del comercio donde trabajaba mi marido. Era una época de pequeños logros cotidianos, de amor silencioso y aprendizajes compartidos. Nuestro primer hijo tenía poco más de 2 años y era el centro de nuestro mundo. Mi esposo solía ir y venir caminando del trabajo, lo cual era una bendición. Pero más que eso, tenía una costumbre que se había vuelto un ritual para nosotros. Al regresar a casa, se acercaba por la ventana, decía alguna frase juguetona, soltaba una risa suave y se escondía en una vieja casilla frente a la casa. Nuestro hijo, emocionado, salía corriendo a buscarlo, riendo a carcajadas, mientras yo lo seguía fingiendo no saber dónde estaba papá. Aquel día, sin embargo, algo se sentía distinto. Era cerca del Día del Niño, y como el negocio donde trabajaba mi marido también vendía juguetes, había tenido que quedarse un poco más de lo habitual. Ya el cielo comenzaba a oscurecerse y yo me encontraba sentada con nuestro pequeño en el sofá, justo al lado de la ventana, contándole un cuento mientras él jugaba con un camión de plástico. Entonces ocurrió. La voz de mi esposo resonó clara y fuerte por la ventana. «Hola», acompañada de su característica risita que conocíamos también. Mi hijo se incorporó de inmediato, exclamando con alegría, «¡Chichioya!». Saltó del sofá y salió corriendo hacia la puerta, como tantas otras veces. Yo, sonriendo, lo seguí tranquilamente, esperando encontrar a mi esposo agazapado en la vieja casilla, como siempre. Pero al llegar, no había nadie, ni un solo movimiento. La casilla estaba vacía, el frente de la casa desierto y la calle en un inquietante silencio. Lo buscamos en todos los rincones posibles, incluso detrás del cerco y entre los arbustos. Nada. Una sensación helada comenzó a escalar por mi estómago, como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si el tiempo mismo se hubiera estirado. Me invadió una angustia tan profunda que me faltaba el aliento, y entonces lo escuché. Una voz, masculina, clara, firme, interior, como un grito en medio del pecho, una sola palabra: el auto. Fue como si esa voz activara un resorte en mi cuerpo. Sin pensar, tomé a mi hijo en brazos y salí corriendo, descalza, por el camino que mi marido tomaba siempre al volver del trabajo. No sé cómo, pero sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Al llegar a la avenida, lo vi. Mi esposo estaba justo por cruzar, con paso tranquilo, sin imaginar lo que se aproximaba. Desde la esquina, un auto giraba a toda velocidad, sin frenar, sin mirar. Era cuestión de segundos. Grité: «¡No cruces!». Mi voz salió con tal fuerza y desesperación que él se detuvo en seco, paralizado por el grito. El coche pasó rozándole los pies, literalmente. De haber dado un solo paso más, no habría habido tiempo. El auto siguió como si nada, sin detenerse. Mi esposo cayó de rodillas, pálido. Me miró. Yo temblaba. Aún lo abrazo en mi mente y me cuesta creer que no lo perdí ese día. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros puede explicar lo que sucedió. Ambos, mi hijo y yo, escuchamos claramente su voz saludando desde la ventana. ¿Cómo es posible que los dos hayamos oído lo mismo, si él aún no había llegado? ¿Qué fue esa otra voz, masculina y extraña, que me advirtió como si conociera el futuro? No fue un presentimiento, no fue intuición, fue una intervención, una ruptura en la secuencia de lo que debía haber ocurrido. A veces me pregunto si en otro universo, en una realidad que por un instante se cruzó con la nuestra, ese accidente sí ocurrió. Tal vez vimos o escuchamos una proyección de ese otro final, de esa otra línea temporal, y se nos concedió una oportunidad de cambiar el destino. Hoy, 28 años después, seguimos juntos. Nuestro hijo creció, tenemos también una hija, y esa casa, aunque ya no la habitamos, vive en nuestros recuerdos como el lugar donde el tiempo se quebró y la vida se salvó. A veces, mientras preparo la cena y escucho los pasos de mi esposo acercándose, todavía me estremezco un poco, porque sé que alguien o algo al borde de lo visible sigue vigilándonos y nos recuerda que no todo en este mundo es explicable. Me llamo Mateo, hoy tengo 34 años, llevo una vida tranquila, trabajo en el área de diseño gráfico y vivo solo, con un gato rescatado que a veces parece ver cosas que yo no puedo. Pero hubo un momento cuando tenía 17 que cambió por completo mi forma de ver la vida y la muerte.
Tenía una personalidad algo temeraria. Me gustaba conducir rápido, sentir el viento, probar mis límites. Era una mezcla de rebeldía adolescente con una confianza ciega en mi invulnerabilidad. Vivíamos en una zona rural, con caminos curvos y angostos, y yo conocía cada curva como la palma de mi mano. Aquella tarde iba manejando por una de esas carreteras sinuosas a unos 120 kilómetros por hora. La música sonaba fuerte, mis pensamientos iban lejos, hasta que todo se convirtió en caos. Un bache, un giro mal calculado o quizás simplemente mala suerte. No lo sé. Lo cierto es que el coche perdió el control. Todo ocurrió en segundos, pero yo lo viví como si el tiempo se hubiera estirado. El auto se elevó del asfalto y comenzó a girar violentamente en el aire. Un giro completo, un 360 real, como si la gravedad hubiera perdido su interés en mí. El techo se aplastó, el parabrisas estalló, el metal se retorció como papel mojado. Luego el coche cayó sobre sus ruedas, pero no se detuvo. Siguió deslizándose descontrolado hasta impactar de lleno contra un árbol. El golpe lo levantó de nuevo, esta vez de frente, aplastando el capó hasta la consola central, y finalmente volvió a caer, quedando inmóvil en un ángulo extraño. Yo no llevaba cinturón de seguridad, eso debió haber sido mi sentencia, pero no lo fue, porque en el instante exacto en que el coche se separó del suelo, algo raro ocurrió. Fue como si mi conciencia se desconectara. Cerré los ojos instintivamente y en vez de oscuridad o el caos que uno espera en un accidente, vi luz. Una luz blanca intensa, pura, pero no cegadora. A mi alrededor flotaban hojas doradas que caían con elegancia, brillando como si fueran de otro mundo. No sentí miedo, ni dolor, ni vértigo, solo una paz profunda, como si el tiempo no existiera. En ese estado flotante tuve un pensamiento nítido, frío y claro. Estás muerto. Esto es el final. No lo pensé con terror, sino como quien acepta una verdad inevitable. Me rendí, pero justo cuando esa paz me envolvía por completo, escuché algo. Un sonido mundano, cotidiano, el ding del coche. Esa campanilla que suena cuando se dejan las llaves puestas o la puerta abierta. Abrí los ojos, confundido, y me di cuenta de que estaba vivo. Aturdido, sí, pero completamente consciente. Y lo más sorprendente, ileso. Me incorporé con dificultad, empujé la puerta como pude y salí del amasijo de metal. La única herida que tenía era un pequeño rasguño en el hombro que ni siquiera fue por el accidente en sí, sino cuando forcejeé para salir del auto. Caminé unos metros por la carretera hasta que una pareja me vio y llamó al 911. Lo que siguió fue aún más extraño. Cuando llegaron los paramédicos, los bomberos y la policía, nadie, ni uno solo, creyó que yo hubiera estado dentro de ese coche. Me interrogaron como si hubiera presenciado el accidente, no como si lo hubiera sobrevivido. El estado del vehículo era tal que no parecía que alguien pudiera haber salido con vida, mucho menos caminando. Revisaron mis documentos, mi ropa, buscaron testigos. Uno de los oficiales incluso me preguntó si era una broma o una especie de experimento para YouTube. Yo no tenía respuestas. Han pasado más de 17 años desde aquel día y nunca me ha vuelto a pasar nada remotamente parecido. No he tenido otro accidente, ni una experiencia cercana a la muerte, ni siquiera una visión o un déjà vu. Pero esa imagen de la luz blanca, las hojas doradas flotando, sigue apareciendo en mis sueños de vez en cuando. Siempre el mismo paisaje, siempre esa sensación de estar fuera del mundo. He pensado mucho en qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Fue una desconexión neurológica por el trauma del accidente? ¿Un desdoblamiento? ¿Una experiencia cercana a la muerte? ¿O algo más? ¿Y si durante ese giro, en medio del caos, mi conciencia cruzó brevemente a otra realidad? Un lugar donde la muerte no era muerte, donde el tiempo no era tiempo y donde algo o alguien me devolvió. A veces me pregunto si en otro universo Mateo sí murió ese día. Que esta versión de mí, la que escribe esto, es la que se deslizó desde otro plano hacia una línea en la que la vida continúa. Como si hubiera intercambiado lugares con otra versión de mí que sí se quedó allí, en ese coche aplastado contra el árbol. ¿Suena loco? Tal vez. Pero desde entonces no hay un solo día en que no mire a mi alrededor y me pregunte, ¿y si este mundo no es exactamente el que conocía antes? ¿Y si el verdadero accidente no fue el choque, sino la falla invisible que me cambió de realidad?
Me llamo Marta. Hoy tengo 38 años y vivo en una de las ciudades más grandes del norte de México, rodeada de montañas, tráfico incesante y luces que nunca se apagan. Pero durante mi infancia y adolescencia, mi mundo era muy diferente. Nací y crecí en un pequeño pueblo costero, plano como una hoja en blanco, donde el mar dictaba el ritmo de la vida y el horizonte no tenía más interrupción que las copas de las palmas o los techos de las casas bajas. No habían montañas, ni siquiera colinas, solo tierra, mar y cielo. Tenía 14 años cuando sucedió algo que hasta hoy sigue rondando mi memoria como una mariposa que se niega a alejarse. Fue un sueño. Uno de esos tan vívidos, tan extrañamente reales, que al despertar uno se queda con la sensación de haber viajado realmente a otro lugar. En el sueño, yo era mayor, quizá de unos 20 años. Estaba sentada sobre una manta extendida en un campo verde, como en un picnic. A nuestro alrededor, árboles altos y frondosos susurraban con el viento y una montaña inmensa se alzaba no muy lejos, imponente pero serena. A mi lado estaba él, mi novio. Era delgado, de tez morena, llevaba una camisa de cuadros cafés y jeans de mezclilla. Su rostro, aún lo recuerdo. Tenía unos ojos cálidos, una sonrisa que parecía hecha para mí y un aura de confianza tranquila. No hacíamos nada extraordinario, solo hablábamos, reíamos, comíamos algo sencillo, papas, una soda y disfrutábamos del sol filtrado entre los árboles. Pero había tanto amor, tanta complicidad entre nosotros que desperté con el corazón lleno y una nostalgia inexplicable por algo que, en teoría, nunca había vivido. Ese sueño se quedó conmigo durante semanas. Lo repasaba mentalmente mientras caminaba a la escuela o ayudaba a mi madre en la cocina. Pero con el paso del tiempo, como todo, fue desdibujándose, guardado en algún rincón de mi mente como un recuerdo lejano. A los 18 tuve mi primer novio, un muchacho del pueblo, pero fue algo fugaz, sin mucha profundidad. Poco después, me fui a la universidad en otro estado. Elegí enfermería y a los 20 años me encontraba haciendo mis prácticas en un hospital de Monterrey. Fue allí donde lo conocí. Él era interno de medicina, a punto de graduarse. Desde el primer día sentí algo extraño, como si ya lo conociera de antes. No sabía de dónde, pero su rostro me era familiar. Su presencia me resultaba cómoda. Me invitó a cenar y desde esa noche comenzamos una relación intensa. Estar con él se sentía fácil, natural. Me hacía reír, me cuidaba y hablábamos durante horas de todo y de nada. Cada encuentro con él tenía ese tinte de destino inevitable. Un día, poco más de un año después, me invitó a pasar la tarde en Chipinque. Para quienes no lo conocen, Chipinque es una zona boscosa sobre la Sierra Madre, con caminos de tierra, mesetas y miradores que permiten ver toda la ciudad desde las alturas. Fuimos en su coche, compramos refrescos y botanas y nos instalamos sobre una manta a la sombra de los árboles. El sol brillaba fuerte, pero el aire de la montaña mantenía la temperatura agradable. Hablamos, reímos, nos abrazamos y entonces, en medio de esa calma, tuve una especie de sacudida interna, un clic en la memoria. Sentí algo como un déjà vu, pero no de segundos, sino de años. Miré su camisa, era de cuadros cafés. Miré alrededor, la montaña, los árboles, la luz dorada filtrándose entre las hojas. Todo, absolutamente todo coincidía. Mi corazón se detuvo por un segundo. Entendí, con una claridad que no podía explicar, que ese momento lo había vivido ya en aquel sueño, 6 años atrás, cuando aún era una adolescente en un pueblo sin montañas. Sentí una mezcla de asombro y terror. ¿Cómo era posible? ¿Había soñado con mi futuro? ¿O acaso aquel día en el bosque era un eco de otra realidad que ya había vivido en otro plano? Nunca le conté a él lo que sentí, tal vez por miedo, tal vez porque no quería sonar loca. Nuestra relación duró un tiempo más, pero como tantas cosas en la vida, se fue deshilando poco a poco. Romper con él fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, no por falta de amor, sino porque algo dentro de mí me decía que ya habíamos cumplido el destino que nos había unido. A veces me pregunto, ¿ese sueño fue una premonición? ¿Un vistazo a otra línea temporal? No tengo respuestas, pero lo que sí sé es que el alma a veces viaja más allá de lo que entendemos y que hay encuentros que están escritos en las estrellas, o quizás en los sueños. Durante mi último año de secundaria, conocí a una chica que, sin saberlo, marcaría mi vida para siempre, Lexi.
Era de esas personas que iluminan una habitación solo con entrar, extrovertida, divertida, espontánea. Yo, en cambio, era el chico reservado, más cómodo en los márgenes que en el centro de atención. Nos llevábamos bien, hablábamos todo el tiempo, compartíamos miradas cómplices, bromas, coqueteos suaves que flotaban en el aire como promesas no dichas. Fuimos juntos al baile de graduación. Para mí fue la cúspide de todo lo que sentía por ella, aunque nunca llegamos a más. Bailamos toda la noche, tan cerca que por momentos pensé que nos besaríamos, pero no ocurrió. No por falta de deseo, sino porque me faltó valor. Ella merecía a alguien que no temiera saltar al vacío, y yo me quedé sentado en la orilla. Unas semanas después, empezó a salir con otro chico. Fue como si el hilo invisible que nos unía se hubiera roto. Me costó aceptarlo. Me dolió más de lo que habría querido admitir. Pasé por una etapa de resentimiento silencioso, pero el tiempo hizo lo suyo y terminamos reconciliándonos como amigos. Sin embargo, esa herida leve quedó, como un pequeño cristal incrustado bajo la piel. Pasaron los años, yo me alejé de ese mundo de adolescentes y bailes de otoño. Lexi y yo mantuvimos contacto ocasional por redes sociales, nada profundo, pero bastaba para saber que ella estaba bien, hasta que dejó de estarlo. Le diagnosticaron cáncer. Cuando me enteré, no lo dudé. Le escribí para ofrecerle apoyo. Me respondió con un mensaje breve, lleno de gratitud, como siempre era ella, tan luminosa incluso en los momentos más oscuros. Unos meses después, la noticia llegó, había fallecido. Asistí a su funeral, abracé a su familia, incluso al chico con el que había salido y con quien alguna vez competí en silencio. Aquella despedida fue dura, pero necesaria. Sentí que Lexi había estado en mi vida por una razón más grande de la que alcanzaba a comprender. Desde entonces empecé a visitar su tumba de vez en cuando, no por costumbre, sino por necesidad. Era como si hablarle me devolviera algo de cordura cuando el mundo se desordenaba. Unos años más tarde atravesaba un momento particularmente difícil. Había terminado una relación larga, complicada, de esas que te dejan agotado, vacío. Aquella noche no podía dormir y terminé manejando sin rumbo por las calles de la ciudad a las 3 de la madrugada. Todo estaba en silencio, menos mi cabeza. Sin pensarlo, terminé cerca del cementerio donde descansaba Lexi. Obviamente estaba cerrado, así que estacioné en un parque cercano, salté la reja y caminé hasta su tumba. Solo quería estar allí, sentarme en la tierra fría y pensar. Había una paz rara en ese lugar a esa hora, una calma que no encontraba en ningún otro sitio. Me senté, no lloré, solo me dejé estar. Pasaron unos 30 minutos cuando de pronto sentí algo detrás de mí. Giré la cabeza y el mundo cambió. Ya no estaba en el cementerio, estaba en el salón de baile del Homecoming, sentado en nuestra mesa, con la misma música, las mismas luces intermitentes danzando en el techo. Podía oler la comida del buffet, sentir la textura del mantel bajo mis dedos, incluso el leve cosquilleo del perfume de Lexi acercándose. Ella apareció frente a mí, como si nunca se hubiera ido. Me miró con esa sonrisa juguetona y me dijo, como aquella vez, ¿vas a quedarte sentado toda la noche o vas a bailar conmigo? Fue exactamente lo que me dijo en ese baile, cuando dudaba en salir a la pista, pero esta vez no dudé. Sentí su mano cálida tomar la mía. Me levanté. Caminamos hacia la pista de baile y empezamos a movernos, esta vez sin reservas, sin miedo. La música nos envolvía, el latido de los bajos me golpeaba el pecho, y ella reía, giraba, me miraba como si no hubiera pasado el tiempo. No era un sueño, no una alucinación, era real. No sé cuánto tiempo estuve allí. Me sentía pleno, como si se me hubiera concedido algo que había estado esperando durante años. Hasta que mi teléfono vibró en el bolsillo. Fue un golpe sutil que me sacó de ese otro mundo. Lo tomé, miré la pantalla y recordé que en aquella época, cuando tenía 17, aún no tenía celular. Levanté la vista y el salón había desaparecido. Volví a estar en el cementerio, solo, bajo la tenue luz de la luna, con el frío acariciándome los brazos. Me quedé en silencio un buen rato. Ya no me sentía solo, tampoco triste. Algo en mí había cambiado. Nunca he podido explicar lo que ocurrió esa noche. He tenido sueños vívidos antes, pero esto fue distinto. Pude oler su perfume, sentir la presión de su mano, la música vibrando en mis huesos. Fue como si, por un momento, las barreras entre los mundos se hubieran disuelto.
como si ella hubiera regresado o yo hubiese cruzado a un lugar donde todavía podíamos compartir ese baile que nunca tuvimos. Desde entonces, no he vuelto al cementerio. Ya no necesito hacerlo, porque sé que de alguna manera Lexi nunca se fue del todo. Está en ese espacio invisible entre los recuerdos y lo real, en una dimensión que no comprendemos, pero que a veces nos permite regresar, aunque sea por unos minutos, a los momentos que dejamos inconclusos. Y cuando la vida me abruma, cierro los ojos y me repito sus palabras. ¿Vas a quedarte sentado toda la noche o vas a bailar? Me llamo Molly y vivo en un pequeño pueblo del estado de New Jersey, en Estados Unidos. Tengo una rutina sencilla pero llena de sentido. Trabajo desde temprano, recojo a mi hija Nicole de la escuela por la tarde y luego paso por mi pareja, Rodrigo, quien sale a las 5 en punto. Esta rutina lleva años formando parte de nuestras vidas, hasta el punto en que no necesitamos coordinarnos. Ya todos sabemos en qué momento esperarnos, en qué esquina encontrarnos, incluso qué café comprar. Rodrigo tiene una costumbre muy suya que me encanta. Cada tarde, 10 minutos antes de que salga de su trabajo, me llama desde su celular para preguntarme si quiero algo de la cafetería cercana. Siempre elijo lo mismo, un chocolate caliente y pan con jalea de piña. Es un pequeño ritual entre nosotros. Nos hace sentir cerca, conectados, y siempre que me subo al coche, él ya está con el pedido en las manos, con esa sonrisa cálida que me derrite. Pero un jueves de diciembre, algo sucedió que todavía me persigue como un eco desde otro lugar, como si una parte de mí hubiera cruzado sin querer a otra realidad. Ese día había nevado mucho. La nieve de la noche anterior aún cubría los techos y los árboles, y el cielo gris prometía más. A las 4:50 de la tarde, como siempre, Rodrigo me llamó, pero su voz sonaba algo extraña, como lejana, como si estuviera en un lugar hueco y frío. Me dijo que en la cafetería no había pan con jalea de piña y que si quería otro. Le dije que no, que estaba bien así. De todas formas te compré uno con jalea de fresa, para que no tomes el chocolate solo, me dijo riendo. Respondí con otra risa como de costumbre y salí rumbo a recogerlo. Lo vi allí, esperándome. Se subió al coche, nos reímos de las tonterías de siempre. Hablamos del frío, de Nicole, de la película que íbamos a ver esa noche. Llegamos a casa, cubrimos el coche con una lona para protegerlo de la nieve y entramos. Rodrigo gritó: «Nico, ya llegamos», y nuestra hija salió corriendo, emocionada como siempre. Pasaron unos 20 minutos. Rodrigo me dijo que se iba a bañar rápido. Todo era absolutamente normal, hasta que sonó mi celular. El nombre que apareció en la pantalla me paralizó. Rodrigo. Pensé que había olvidado la toalla o algo así. Contesté en tono de broma: «Déjame adivinar, ¿se te olvidó la toalla?». Pero su voz, del otro lado de la línea, era firme, confusa y helada. «¿De qué hablas?», me dijo. «¿Cómo que de qué hablo? Acabas de subirte al carro conmigo, venimos de la cafetería, estamos en casa». «¿Qué? Amor, te llamaba para decirte que no hay pan con jalea de piña hoy. ¿Quieres otro?». «Rodrigo, ya hicimos eso, ya lo hablamos. Me diste uno de fresa, ¿recuerdas?». Entonces, como si lo que vivía no tuviera lógica alguna, escuché la voz de Mayra, la amiga que trabaja en la cafetería. «Perdón, Andrea, se nos acabó el pan que te gusta». Sentí que algo dentro de mí se rompía, una presión en el pecho, como si mi mente intentara sostener dos realidades al mismo tiempo y colapsara. No supe qué decir, no supe qué pensar. Tartamudeando le dije que no hiciera ese tipo de bromas, que no tenía sentido. Él me respondió con ternura: «¿Qué broma, amor? Ya voy a salir, apresúrate que hace mucho frío, te espero donde siempre». Y entonces se cortó. Corrí al baño como una loca golpeando la puerta. Rodrigo, mi Rodrigo, el que estaba aquí, abrió sobresaltado. «¿Qué te pasa, Andrea? ¿Por qué golpeas así? ¿Por qué haces esto? No es gracioso. ¿Dónde está tu teléfono?». Me miró confundido. «Nicole lo tiene, se lo dejé para que viera caricaturas mientras me bañaba». Fui corriendo al cuarto. Y efectivamente, Nicole estaba viendo sus dibujos animados con total normalidad. Tomé el teléfono, desesperada. No había llamadas salientes, pero el mío sí tenía la llamada de Rodrigo. Duró más de 3 minutos. Intenté devolver la llamada. El número no existía. Desde ese día no volví a ser la misma. Tuve crisis de ansiedad, noches sin dormir, un miedo inexplicable a que en cualquier momento Rodrigo no regresara jamás. O peor,
que yo estuviera atrapada en un lugar que no era el mío. ¿Dónde estaba Rodrigo al momento de esa llamada? ¿Quién me habló? ¿Estuve en dos realidades al mismo tiempo? ¿Y si en otra versión del universo él sigue esperando que lo pase a recoger, solo, en una noche helada? Ahora grabo todas mis llamadas, cada una. Quiero tener pruebas, evidencias de que no estoy loca, de que algo pasó. Desde entonces, cada vez que suena mi teléfono, tardo un segundo más en contestar, por miedo a que la voz que escuche no pertenezca al Rodrigo que tengo a mi lado. Mi nombre es Francesco y aunque hoy tengo una vida común en una ciudad llena de rutinas, trabajo y tecnología, hay algo que viví en mi infancia que hasta el día de hoy me resulta imposible de explicar. Algo que parecía un recuerdo, pero que desafía toda lógica. Algo que quizás no debería haber pasado, y sin embargo ocurrió. Mis padres compraron una casa de veraneo cerca de la playa cuando aún no había nacido. De hecho, mi madre siempre cuenta que ya embarazada de mí, caminaba por la orilla del mar mientras hablaba sola, soñando con el hijo que estaba por llegar. Desde entonces, esa casa se convirtió en parte fundamental de mi vida. Cada verano, sin falta, regresábamos allí. El olor a sal, el calor pegajoso de la tarde y el murmullo constante del mar forman parte de mis primeros recuerdos. Cuando era niño, me fascinaba el agua. La playa y la piscina eran mis reinos. Podía pasar horas buceando, con los ojos abiertos bajo el agua, persiguiendo burbujas o caracoles, como si en el fondo del mar existiera otro mundo que solo yo conocía. Pero hubo algo que ocurrió en más de una ocasión y que, con los años, he tratado de explicar sin éxito. Tenía unos 7 u 8 años la primera vez que ocurrió. Recuerdo que me encontraba solo en la piscina, al final de una tarde nublada. Nadaba de un lado a otro, intentando aguantar la respiración más tiempo que el día anterior. En un momento me sumergí más profundo, pero algo salió mal. Tragué agua, mi cuerpo se tensó por la falta de oxígeno y la desesperación se apoderó de mí. Sentí ese ardor en el pecho, esa angustia punzante que anuncia que te estás ahogando. Pero entonces pasó lo imposible. En lugar de asfixiarme, respiré, como si el agua fuera aire, sin dolor, sin pánico. Tomé una inhalación profunda bajo el agua, como si mis pulmones hubieran olvidado lo que era ahogarse. Todo se volvió quieto. La superficie se ondulaba muy por encima de mí, como un velo de cristal. Me quedé allí, flotando en un silencio absoluto, respirando como si siempre hubiera sido capaz de hacerlo. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido un instante o varios minutos. Salí a la superficie como si nada hubiera pasado. No le conté a nadie. ¿Cómo lo iba a explicar sin sonar como un niño que había visto demasiadas películas? Lo inquietante es que no fue un episodio único. Me volvió a pasar al menos 2 veces más durante esos veranos. En todas las condiciones eran similares. Momentos de angustia bajo el agua, una sensación de estar al borde de perder la conciencia, y luego respirar como si el agua hubiese cambiado sus reglas solo para mí. Con los años crecí. Dejé de visitar la casa de la playa con tanta frecuencia. Me mudé a otra ciudad. La vida adulta se llevó la magia de mi niñez y empecé a convencerme de que todo había sido una fantasía. Recuerdos distorsionados, sueños confundidos con la realidad. Era la explicación más lógica, la más segura. Hasta que un día, hace muy poco, encontré una historia en internet. Una mujer, Eliana, narraba una experiencia idéntica a la mía. Lo describía con la misma precisión, la misma secuencia, la desesperación, el ahogo y luego la respiración bajo el agua. No podía creerlo, no era solo yo, no era un invento de mi mente infantil. Otra persona lo había vivido. Esa revelación me sacudió por dentro. Me hizo cuestionar si realmente había dejado atrás mi infancia o si simplemente había cerrado los ojos a algo más profundo, más extraño, más real. ¿Qué ocurrió realmente aquellos veranos? ¿Fue un desdoblamiento de la realidad? ¿Un cruce con otra versión de mí mismo en un universo donde respirar bajo el agua es posible? ¿Y si en otro plano de existencia no hay oxígeno, sino agua? ¿Y si por breves momentos mi conciencia cruzó ese umbral? Hoy miro hacia atrás con una mezcla de nostalgia y temor, porque si aquello fue real, entonces el mundo que creemos conocer está lleno de fisuras. Y si uno se asoma lo suficiente, puede encontrar que hay leyes distintas, cuerpos distintos, posibilidades que no deberían existir.
Desde entonces, cada vez que nado, aunque sea en una piscina común, hay una parte de mí que espera, que sabe, que si todo vuelve a alinearse, podré volver a respirar en ese otro mundo. O quizás, solo quizás, nunca dejé de hacerlo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.